Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba estrenando logo y, si se puede, desestrenando Rodecaster. Como podéis ver directamente desde vuestros podcatchers, el logo del podcast ha cambiado. Esa es la novedad de esta nueva temporada. Y me diréis, pues vaya novedad, si andas cambiándolo casi cada temporada. Y tendríais razón, la verdad. Pero bueno, el caso es que en esta ocasión el logo, espero que dure un poco más, y como veis está formado por las letras del nombre del podcast, puestas en una disposición que a lo mejor hace recordar a la obra Love del escultor, ¿cómo se llama este hombre? Robert Indiana, que se encontraba, por lo visto ya la han retirado, en Nueva York. Y es esa en la que la O está así un poco inclinada. Entonces aquí, en el logo, en el cover del podcast, ahora podéis ver que Disperso la E también tiene cierta inclinación. El caso es que cuando me puse a hacer esto, yo quería utilizar una herramienta que ya había utilizado, pero raro, no tan raro en mí. El tema era que no me acordaba la herramienta que había utilizado originalmente. Estaba dándole vueltas. De hecho, esto lo estuve haciendo en la Euskal Encounter, que es ese sitio donde siempre me llevo 50.000 cosas, 50.000 ideas para hacer y al final no hago casi ninguna. Pero bueno, el caso es que en uno de esos ratos que tenía por allí, pues me puse a plantear el nuevo logo del podcast. Y como digo, no conseguía acordarme de cuál era la aplicación que yo había usado en su origen anteriormente. Y le daba vueltas y al final me salía Krita. No sé por qué. Pero bueno, el caso es que arranqué Krita y me puse con ello. Y ciertamente al principio me resultaba un poco extraño, un poco marciano. Pero me puse, digo, si yo esto lo he usado ya antes, tengo que saber usarlo. Krita es el programa de dibujo, digamos, de la suite de KDE. El programa de dibujo para todo, la verdad. Es impresionante lo potente que es Krita. Es una de esas aplicaciones de KDE que ha trascendido al mismo entorno y que es usada por profesionales incluso. Es una aplicación que permite tanto trabajar en formato vectorial como trabajar en formato de mapa de bits. Entonces, la verdad es que a pesar de buscar ayuda y plantear ciertas cosas y llegar a hacer una versión básica del logo, todo me sonaba muy marciano y me resultaba muy extraño que yo hubiese usado esta aplicación con anterioridad y me hubiese olvidado de tantas cosas. Se me hacía, como digo, muy potente el programa para lo que yo necesitaba. Ya os digo, Krita me ha parecido espectacular, pero hay que dedicarle tiempo. Al igual que seguramente cosas como Kden Live, por ejemplo, que también he tenido ocasión de usarlo un poquitín y me ha impresionado lo bien y lo magnífico que es para ser una aplicación, digamos, del sistema operativo, no del sistema operativo, bueno, de KDE. Quiero decir, estas aplicaciones a lo mejor puede que a veces estén un poco opacadas por el hecho de que forman parte del paquete de KDE. Ahí como, bueno, son parte de esa suite y por lo tanto serán normalitas, no van a ser aplicaciones muy potentes, porque entonces serían aplicaciones específicas, igual que Photoshop, etcétera. No te lo encuentras dentro del Windows. No es la aplicación que viene con Windows. La aplicación que viene con Windows es Paint. Esta situación, que creo que puede dar lugar aquí pocos, es lo que puede hacer que pienses que Krita y otras aplicaciones de este estilo son aplicaciones normalitas y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, volviendo a lo que estaba contando, yo ya había usado, por ejemplo, GIMP. GIMP es una aplicación estilo Photoshop, de esas para trabajar con imágenes, de esas que cada punto pues es un píxel. Y tú lo que haces es trabajar sobre eso, le aplicas filtros, creas distintas capas y entonces defines una serie de filtros o cosas entre las capas, etcétera. Y bueno, el caso es que GIMP lo había usado ya
en muchas ocasiones anteriormente. Lo he usado en Orbita Friki para hacer las covers. Incluso aquí en este podcast lo he usado para hacer las covers de episodio, que alguna vez habéis visto acompañando a cada episodio, en el que salía el logo y dentro del logo se veía una imagen alegórica del episodio. Pero el caso es que tampoco era GIMP lo que quería utilizar para hacer el logo, porque quería utilizar algo más vectorial, básicamente. Por cierto, respecto al tema de crear las imágenes de episodio, como os he dicho, hasta ahora he utilizado GIMP en muchas ocasiones. Y al final es un trabajo bastante mecánico. Coges la imagen, que la tienes dividida en distintas capas, le pones la imagen alegórica que quieres usar, bueno, pues con cierta transparencia, etcétera, y eso es lo que generas. Es un trabajo bastante automático. Y eso me gustaría precisamente automatizarlo utilizando ImageMagick. ImageMagick es una herramienta de línea de comandos para trabajar con imágenes, al estilo de lo que harías con Photoshop. Y, a pesar de lo que podríais pensar, es muy, muy potente. Pero bueno, volvamos a mi tarea inacabada de crear el logo para esta temporada del podcast, que como digo, llegué en Krita hasta cierto punto. Y entonces fue cuando me di cuenta de que no era Krita la herramienta que yo había estado usando. La herramienta que yo había usado era Inkscape. Inkscape es una herramienta de dibujo vectorial, que además es una herramienta que es muy sencilla una vez que entiendes sus conceptos básicos. En Inkscape, cada cosa que haces, un triángulo, un cuadrado o cualquier forma, por sencilla o complicada que sea, es un objeto. Y hay un árbol de objetos. Tú puedes tener un cuadrado dentro de un triángulo, etc. Ya, si coges ese conjunto del árbol, vas a trabajar con ellos en conjunto. Lo bueno que tiene Inkscape es que una vez que consigues la forma, los dibujos, el dibujo que tú quieres, lo puedes rescalar infinito. No se trata de, como en un mapa de bits, que cuando lo haces más grande, pues se ven los píxeles más gordos, como quien dice, ¿no? Hay mecanismos y formas, filtros para difuminar esos píxeles, pero no es lo mismo que tener un dibujo vectorial, que al ampliarlo, pues sigue manteniendo la misma resolución, la misma calidad, porque son líneas al fin y al cabo. El caso es que cuando estaba en la Euskal haciendo esto, había gente de la que tenía alrededor, etcétera, a la que le preguntaba dudas o le comentaba a ver cómo veían esto o lo otro, que me decía, oye, ¿y por qué no coges, le dices a una IA que te genere el logo y ya está, ¿no? Vas a tener el logo más rápido y no vas a estar aquí dando vueltas, y además con estas dudas que tienes y con estos problemas. Y hay varios motivos por los que no hago eso, ¿vale? Por un lado, el primero de todos es porque es mi logo. Es el logo de mi podcast y me va a acompañar a muchos sitios. O sea, mismamente a la pegada de carteles de JPod. A ver, el tema es que en JPod va a haber una pared, como hubo en Alicante, en la que todos los podcasters que vayamos vamos a poder pegar los carteles, los logos, etcétera, de nuestro podcast. Eso sí, con cuidado, tiene que poder despegarse después y la pared tiene que quedar igual que como estaba. Pero está muy chulo. La verdad es que en Alicante estuvo muy chulo y estoy deseando poder verlo en Tarrasa. Y allí la verdad es que en Alicante pegué unos cuantos carteles. A ver si me acuerdo y puedo poneros en las notas del episodio para que veáis los carteles que pegué en aquel momento cuando estaba en AV Podcast. Que sí, que pegué todos los de o muchos de los podcasts de la red ahí. Y en esta ocasión no voy a poder pegar tantos, solo voy a pegar algunos de los que yo tengo. Otra razón por la que no uso la IA para esto, en plan, dame un logo y ya está, es porque así tengo el archivo de origen. Al final es como tener el código fuente de tu programa. Si quiero cambiar algo, porque por ejemplo esa E torcida, yo lo he hecho lo mejor que he podido, pero me parece como que le falta un poco a lo mejor de profundidad, un poco de no sé, de sustancia, ¿vale? A lo mejor puede que le haga algún retoque. Bueno, pues si tengo el código fuente, si tengo el archivo origen, puedo hacerlo. Si simplemente le he dicho a la IA, escríbeme el nombre de mi podcast al estilo de la escultura Love del hombre este, pues tengo una imagen, pero es muy complicado que ella la modifique. Como mucho podría volver a pedirle a la IA que la modifique, y los que hayáis usado la IA para que os haga imágenes,
os podéis imaginar que no suele hacerte mucho caso. Es muy complicado que siga las instrucciones que tú le das y es muy fácil que se vaya por peteneras. Entonces, no era eso lo que yo quería. Yo quería tener que el logo fuera mío. Y lo tercero es porque así aprendo cómo hacerlo y me sirve para hacer otros logos o para hacer otras cosas con esta herramienta. Si consigo acordarme de la herramienta que he utilizado, ¿vale? Ya veis la que puedo liar. Pero bueno, sí que es verdad que hay algo para lo que sí he usado la IA a la hora de hacer el logo. Y es para obtener instrucciones de cómo hacer algo. Porque, como digo, Escape lo conozco un poco, pero hay muchas cosas, muchísimas que se me escapan. Y a lo mejor cosas sencillas, cosas básicas de usar una capa o cómo copio un elemento de otro sitio, haciendo una búsqueda web, lo pillas fácil. Pero cuando quieres hacer algo que una búsqueda web no te da instrucciones claras, el hecho de preguntarle a la IA te da un planteamiento que a lo mejor no es correcto del todo, pero que te puede ayudar a llegar a hacer algo correcto, ¿vale? O incluso en ocasiones es correcto directamente, ¿vale? También me ha pasado. Decirle, a ver, ¿cómo hago para hacer que la E esta salga torcida, etcétera? Y me ha dado una serie de instrucciones que en general, pues a lo mejor me han funcionado o a lo mejor no me han funcionado, pero me han dado la pista para buscar ya a través de una búsqueda web un mecanismo que sí que me sirve para hacer lo que yo quiero. Entonces, bueno, este es el logo. El anterior logo, que era el típico de los 3 círculos concéntricos y que de hecho tenía el 42 en el medio de la vida, el universo y todo lo demás, no ha desaparecido del todo. Lo he reutilizado y ahora seguramente en el canal de Telegram, etcétera, lo podéis ver. Y dentro hay una T elevado a E de tiempo escaso. Así que básicamente esos 3 círculos concéntricos, que son un poco lo que toda la vida, tienen en el centro a tiempo escaso. Y es lo que me va a servir para, digamos, como de logo aglutinador de las distintas cosas que voy haciendo. Y esa es la novedad, eso es lo que tenemos este año y vamos a ver por dónde seguimos con el podcast. Y antes de acabar, un momento vendo Seat Panda. Bueno, no vendo un Seat Panda, pero lo que sí vendo es la Rodecaster Pro 1 con la que he grabado esto. Y que realmente es prácticamente con la que he grabado todo lo que habéis escuchado de este podcast y de otros. El tema es que no es que le pase nada, simplemente que se me hace un poco grande para la mesa que tengo actualmente y voy a intentar buscar algo más manejable. Entonces, preferiblemente, preferiría venderla en Bilbao o podría llevarla incluso a Madrid, al Cañas y Podcast, que va a ser la semana próxima a que esté grabando esto. Y nada, si estáis interesados, contactadme y yo os haré un buen precio. Y ahora sí, aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto.